Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si hacéis un repaso de vuestras Biblias y veis las cartas del apóstol Pablo, en su gran mayoría podréis ver una especie de dosología, de saludo amplio y de presentación, de ánimo con respecto a las iglesias a las que escribe. Lo que podemos ver contrario en esta carta es que enseguida de la presentación nos hace una alarma, nos trae una alarma. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Alejarse del evangelio. Si hay temas difíciles de tratar, son aquellos donde nos exhorta en el mal ejemplo de otros y que también nos afecta y nos alcanza a nosotros. Qué bueno sería siempre hablar de las cosas buenas y de ánimo, pero qué difícil es cuando nos tiene que desnudar el corazón y mostrar nuestra culpabilidad, cuando tenemos que tratar del pecado propio. Si bien en los primeros versículos nos ha dicho de manera clara lo que es el Evangelio, Cristo se entregó a sí mismo o se dio a sí mismo para salvación por nuestros pecados, librarnos de este siglo malo. Enseguida tiene que pasar a los de Gálatas, de Galacia, y escribirles qué ha pasado con vosotros. Si miramos la cronología de la historia, no ha pasado muchos años desde que comenzaron a recibir el Evangelio a que Pablo tuviera que escribir esta carta, y ya tiene que decir, ya os habéis alejado de aquel que os llamó. Lo que sorprende en primer lugar, vamos a ver en primer lugar, no es que lo hicieran, que se alejaran algunos, una gran mayoría, del Evangelio, sino que lo hicieran tan pronto. En su caso era algo particular, habían llegado unos judaizantes, podemos ver lo que es en el libro de Hechos, como se nos va describiendo en diferentes iglesias, esta actitud de algunos judaizantes que querían incluir al Evangelio, confiar en el Señor Jesucristo para ser salvos, el volver otra vez a la ley y a la ley de Moisés y aplicar los principios rituales, etcétera, de la religión judía. Y para ello incluso no temían de criticar al mismo Pablo y decir, Pablo es un falso maestro. Sí, es verdad, Cristo es vuestra esperanza, pero es que además tenéis que hacer esto y aquello otro. Los judaizantes habían minado, como luego vamos a ver más adelante en la carta, la fe, la habían puesto como una bomba, un daño que había afectado a muchos. Esto ocurría en muchísimos lugares. Si vosotros miráis en la carta anterior, en 2 de Corintios, capítulo 11, podéis ver, por ejemplo, en el versículo 4, 2 de Corintios 11, 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es una acusación bastante seria la que le está diciendo a la iglesia de Corinto. Enseguida que viene otro diciendo otras cosas, aunque sea otro Cristo, con otro mensaje, otro evangelio, enseguida lo toleráis y lo permitís. Si vais a la siguiente carta, a los Gálatas, es decir, si miráis en Efesios y leéis, por ejemplo, en el capítulo 4,
Dice en el versículo 14, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, ya habían entrado con ciertas artimañas hombres que estaban engañando o desviando a la iglesia. Primera de Timoteo, libro de Hebreos, las cartas del apóstol Pedro, primera de Juan, Apocalipsis, las iglesias que habían perdido el primer amor, que toleraban los pecados de ciertos grupos, etc. Esto es algo normal. No nos tiene que sorprender. La Escritura nos dice que algunos de los que estáis aquí, un día dejaréis de estar aquí, porque no eran de nosotros. Igual que ocurría en todas aquellas iglesias y en aquella época, ocurrirá en nuestras iglesias y ocurrirá en nuestra época. ¿Cuánta gente podrá haber venido y podrá aparentar que ha comprendido y recibido el Evangelio, pero vendrán otras voces y vendrán otros profetas y hablarán de otros Cristos y traerán otro Evangelio, y es normal, tristemente, que algunos que parecían ser de nosotros no sean de nosotros. Esto no nos tiene que sorprender. Los que lleváis muchos años en el Evangelio, podréis decir, pues sí, esto es cierto, lo que vemos en las cartas, lo que vemos aquí en los Gálatas, es cierto en nuestra propia vida. ¿Cuántos han venido? ¿Cuántos han escuchado y ya no están con nosotros? ¿Cuánta gente ha seguido otros evangelios o se ha dejado minar para conformarse o engañarse a sí mismos? ¿Cuántas voces dulces han venido y han distorsionado el evangelio y se han enganchado a otras cosas? Pero lo triste que nos está diciendo Pablo no es, me ha sorprendido que os marchéis del Señor. No, lo que él dice es, estoy sorprendido de que lo hayáis hecho tan pronto. Podéis mirar la historia. Y veréis como en la historia, la iglesia cristiana, las iglesias locales, iglesias nacionales en diferentes países no han perdurado en el tiempo. Las iglesias del primer siglo ya no están, desaparecieron hace mucho tiempo. Y aparecieron renovaciones de la iglesia para volver otra vez a difuminarse en la historia y desaparecer. Y ocurrirá también en nuestro propio tiempo. Iglesias que fueron bendecidas por el Señor, pero que el tiempo y la historia ha hecho desaparecer. Esto es normal, es parte de la historia porque somos pecadores. El problema que nos está diciendo y que es real es que a veces, como aquí a los Gálatas, pueda ocurrir tan pronto. Aun a pesar de la grandeza del Evangelio. Porque lo que estamos diciendo no es un evangelio de dificultad, no es una buena noticia que implica mucha responsabilidad y trabajo. Tenéis que alcanzar la salvación con el sudor de vuestra frente y tendréis que verter la sangre para ganar el cielo. No, lo que nos está diciendo es, ha venido Cristo y se ha entregado por vosotros para que tengáis vida eterna si habéis puesto vuestra confianza en Él. Este es el Evangelio. Y Pablo tiene que decir, me sorprende que con este evangelio que tenéis, tan glorioso, este anuncio que os ha traído, esta buena noticia, tan pronto estéis dispuestos a abandonarlo por otro diferente. A pesar de la hermosura de Cristo. Vosotros tenéis que mirar a todo a vuestro alrededor. Podéis encontrar un rostro, podréis encontrar una persona, podéis encontrar una obra tan hermosa y tan extraordinaria como la del Señor Jesucristo. Hay algo en el mundo que se pueda ofrecer, se pueda presentar como lo que es el Evangelio del Señor Jesús, que dejó su gloria y su majestad, y se hizo hombre y siervo hasta la muerte para morir en una cruz, no por sus pecados sino por los vuestros. ¿Hay una noticia y un mensaje que podéis encontrar más hermoso que este? No. Y aún así, se sorprende Pablo, algunos de vosotros os habéis dejado afectar tan pronto para desviaros de Él. Suele ocurrir que poco a poco la fe sea dañada, el amor se vaya gastando, o nuestra actitud y nuestro celo se enfríe. Fijaros en el capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó? Dice. Estoy sorprendido por esto.
4:17. Tienen celo por vosotros, algunos de los que vienen, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Capítulo 5, versículo 7. Vosotros, dice, corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Veis? Suele ocurrir. En las diferentes circunstancias. Tenemos relación con el Señor y esta relación se va minando poco a poco, se va gastando. Hay una especie de líquido venenoso que va corrompiendo o corroyendo nuestra relación con Cristo. Y el amor. ¿Qué engaño es el de Satanás que nos dice que el amor desaparece? Cuando el amor es una responsabilidad y un trabajo que tenemos que mantener. Pero algunos habéis perdido vuestro primer amor y lo vamos gastando porque nos cansa. Porque nos han metido otras ideas, otros engaños adúlteros en nuestra mente o corazón espiritual. O nuestro celo por las cosas del Señor se enfría y empezamos con una gran fuerza para proclamar el Evangelio y nuestras palabras van desapareciendo y van decayendo porque hemos recibido de una manera constante, pero secreta e íntima, lo que lo va minando. A veces ocurre de manera abrupta. Hemos empezado la carrera, como dice la parábola del sembrador, ¿recordáis del Señor Jesús? Hemos empezado la carrera con buen ánimo, pero en cuanto hemos visto que la gente nos mira mal y pone gestos, empezamos a suavizar nuestro mensaje, a querer apagarlo, a llevarlo a la intimidad, decimos, y poco a poco va desapareciendo. Hemos venido con gran gozo a la iglesia y hemos recibido el Evangelio, pero cuando vamos viendo lo que parece que es una rutina y no la responsabilidad del creyente, lo vamos minando y cuando nos damos cuenta nuestro evangelio ha desaparecido. Nos hacen las críticas a los cuales no nos hemos preocupado y buscar respuestas y estas críticas tienen peso sobre nosotros y decimos en alguna ocasión no vale la pena. No está hablando aquí de personas, de creyentes que han vuelto al mundo. Ocurre. Hay gente que parece ser creyente pero que no era creyente. Y que cuando vienen las primeras dificultades vuelven al mundo y vuelven otra vez a su manera de vivir y de hacer. Lo que está hablando aquí es de creyentes que han empezado a suavizar su relación con el Señor, su fe, su amor, o que lo adaptan a las circunstancias a las que están viviendo o que lo endurecen con leyes y normas que realmente la Escritura no está trayendo. Están diciendo, nosotros seguimos otro evangelio, aun cuando sea el evangelio diferente del que hemos visto o del que hemos aprendido en un principio. De lo que está hablando aquí es de aquellos que están negando la eficacia de las buenas nuevas de salvación. Los que lo están adulterando con otras ideas y otros pensamientos que son propias nuestras o de otras personas, pero que no son ideas de la Escritura. ¿No habéis escuchado constantemente, lo seguimos escuchando, de personas que dicen creer las Escrituras, pero es que además de las Escrituras hay que traer otra serie de cosas o de ideas? O de aquellos que dicen, sí es verdad, la Escritura tiene este mensaje, pero hay que interpretarlo de manera diferente o ya ha perdido su eficacia y su oportunidad o su tiempo en los que estamos viviendo. ¿Cuánta gente no quiere arrancar textos de las Escrituras? ¿Cuánta gente quiere añadir textos a las Escrituras? El adulterio espiritual, el engaño, ser infiel a la lealtad prometida. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Es muy fácil en la pasión juvenil y tener a nuestra novia y poder llegar y decirle, daré mi vida por ti todos los días de mi vida. Pero cuando tenemos que tener la convivencia y vemos, empezamos a gastar, empezamos a disminuir nuestra responsabilidad y nuestra lealtad se difumina y desaparece por las rendijas de nuestro corazón. Esto pasa con respecto al Evangelio. Hemos venido y hemos visto un Cristo que salva sin yo hacer nada. Cristo viene y muere en la cruz por mis pecados. Gloria sea al Señor por este Evangelio que gratuitamente me lleva al cielo. Te serviré, Señor, donde quieras que vayas. Ah, pero es que hay espada, hay conflictos, hay problemas, hay luchas.
y empezamos a disminuir nuestra lealtad y nuestro compromiso con el Señor. No pasa nada si yo no voy a la iglesia. Puedo adorar al Señor en mi casa. No pasa nada si yo no tomo las Escrituras. Tengo pensamientos para meditar en ellos. No pasa nada si yo no testifico al Evangelio. El Señor hará lo que tenga que hacer. Y cuando nos damos cuenta de este Evangelio al cual nos comprometimos todos los que decimos ser cristianos, le vamos poniendo agua y lo vamos suavizando y lo vamos anulando hasta que pierde toda su eficacia. Infidelidad. Esto no viene por una sola causa. Podemos tener todos esos hombres engañadores que vienen convertidos en corderos cuando en realidad son lobos para poder minar desde dentro todo lo que nosotros somos. No tengáis duda, ninguno de vosotros, ninguno de los que decís sois cristianos, no tengáis dudas de que si esto le ocurrió a la iglesia de Galacia o la de Corintios o la de Éfeso y la de tantos otros en el primer siglo, no va a ocurrir a vosotros, como iglesia y como individuos. Porque tú no eres mejor, ni tu fe es más fuerte, ni tu celo es más amplio, ni tu amor es más hermoso. Si ellos tuvieron este problema, lo vas a tener tú también. Por eso nuestro Señor Jesús en el Evangelio, y lo dice toda la Escritura, dice, velad y orad, porque el diablo está alrededor. Velad y orad para que no caigáis en tentación, para que estéis avisados de aquellos falsos maestros que pueden venir y quieren dañar de manera suave el Evangelio que habéis creído, la fidelidad a la que os habéis comprometido, el amor que decíais tener con respecto al Señor Jesucristo. Considera constantemente que lo que nos está diciendo este pasaje en la carta no es que algunos se puedan apartar, sino cuán fácil es que nos apartemos. No está diciendo cuán fácil es que olvidemos el Evangelio, sino que lo hagamos de manera tan pronto y tan rápida. ¿No habéis pensado lo difícil que es construir la vida cristiana y lo fácil que es arruinarla en un instante? Lo que costó tanto construir la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos estado viviendo y mostrando. ¿Cuántos de vosotros en vuestro primer celo hablabais del Señor y salíais a la calle, a los vecinos, a los compañeros, en cualquier oportunidad decíais cosas gloriosas acerca de Cristo y de la salvación y del perdón de pecados? Y en un instante, por un pecado, por una dejadez, por adulterio de las Escrituras, lo que tanto costó construir lo arruinamos en un instante. Y de pronto, por estos evangelios falsos, engañosos, arruinamos el testimonio a otros. O quitamos el gozo de la salvación. ¿Cuántos de vosotros habéis perdido el gozo de la salvación y con vuestro comportamiento quitáis el gozo de la salvación a otros? ¿Cuántos de vosotros que antes decíais tener una comunión con el Señor, ahora con vuestra vida y vuestro comportamiento desanimáis a otros para la comunión con el Señor? Lo que ha costado tanto esfuerzo en llevar el Evangelio a una ciudad tan dura como esta, el poder arrancar almas a una mina tan dura como esta tierra en la que tenemos, y que de pronto que hemos construido algo por nuestra actitud y nuestro pecado, seamos tan capaces de arruinarlo todo tan pronto. No está en nuestras manos el tener que decir que esta iglesia, que llevamos 30 y pocos años de levantar, vaya a durar eternamente. El Señor sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Pero terrible sería el castigo si por nuestro comportamiento y nuestra actitud somos capaces de aceptar o de dejar entrar un evangelio diferente al que hemos recibido y arruinar estos años de testimonio que está a nuestro alrededor. Si la gente no quiere creer, que no crea. Ellos tendrán que dar respuesta. Pero si tú escuchas falsos rumores, falsas ideas, sigues a falsos cristos, anulas o contradices lo que dice la Escritura, caerás en la responsabilidad de la que nos está hablando aquí Pablo en su carta. Porque este es el problema. El problema, cuando se está refiriendo Pablo, dice,
me sorprende, estoy maravillado de que tan pronto habéis dejado de seguir al que decíais que queríais seguir, para seguir un evangelio diferente. Porque es que el problema, nos dice aquí, es que hay otros evangelios, o otros aparentes evangelios. Por supuesto que no va a venir nadie a tu vida y te va a decir, no sigas esta buena noticia de salvación que es en Cristo Jesús y ahora vas a seguir a los diablos y los demonios. Por supuesto que no va a venir nadie a decirte malas noticias. Tengo malas noticias. Has sido arruinado y has sido destruido por completo. El problema es que vienen otras buenas noticias a tu vida, que no son sino perversiones de la verdadera buena noticia. Ideas descafeinadas, que le han quitado todo el valor del Evangelio, o ideas envenenadas de las verdaderas y únicas buenas noticias. Esto lo vamos a encontrar hoy en día más que nunca en el pasado, cuando nos metemos en las páginas de internet y simplemente dar la idea de evangélico, cristiano, Cristo, aparecen tantas cosas, tantas ideas tan diferentes, y todos ellos llamándose evangelio, evangélicos, las buenas noticias. Y cuántas buenas noticias entran a nosotros con una dulzura a nuestro paladar y a nuestros estómagos espirituales, cuando en realidad son puro veneno, que nos apartan de las Escrituras y quitan la eficacia del evangelio y cambian la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso en un instante, de una manera suave pero eficaz. O cuántas veces nos están diciendo a través de estos medios de comunicación, este mundo evangélico tan amplio, que no hace falta tanto compromiso, que no hace falta tanta implicación, que podemos vivir el cristianismo sin espiritualidad, sin religiosidad. Y que nosotros, claro está, como nos gusta escuchar estas voces que nos dicen que podemos vivir el cristianismo a nuestra manera y no a la manera de las Escrituras, estamos siempre dispuestos a ver qué es lo que nos tienen que decir. Qué bueno es que vengan y nos digan que podemos vivir una vida cristiana sin aparentar que somos cristianos, sin vivir realmente a nuestro alrededor. Cuando van en contra estas noticias o estas buenas noticias falsas, de veneno, descafeinadas y falsas, a nuestras doctrinas y a nuestro comportamiento cristiano. Porque lo que van a dañar es nuestra fe, tanto en lo que creemos como en lo que practicamos. Errores y herejías. No voy a hacer aquí una lista de la inmensidad de errores y falsas doctrinas que vienen llamándose a sí mismas cristianas. No hay una sola área en el Evangelio que creemos y en el cristianismo que defendemos que no haya sido atacado. Ninguna de ellas. Desde la misma persona del Señor Jesucristo. Y no estoy hablando de religiones falsas como pueda ser el catolicismo. Estoy hablando de las mismas religiones evangélicas que se presentan así como tales. Y no solamente que dañan la fe, sino que dañan la práctica. O lo que nos están diciendo que los cristianos tienen que tener vida victoriosa, o que los cristianos tienen que tener dobles experiencias, o que los cristianos tienen que alcanzar o tienen que vivir. Algunos que nos llevan a un mero libertinaje, casi rozando a la mundanalidad. Y hay otros que nos añaden tantas leyes y tantos dogmatismos y tantas normas que apenas podemos vislumbrar el verdadero evangelio. Y tenemos que luchar con todo esto. Que a los ritos y costumbres le añaden este legalismo falso y no bíblico. Y la superficialidad y la dejadez que nos pone los ojos en las cosas del mundo. Constantemente salen malas noticias, incluso en los seminarios evangélicos. Allá donde tendría que venir la pureza del Evangelio y la fidelidad a la historia cristiana y de la interpretación de las Escrituras, y que nos vienen tantas modernidades y tantas críticas y tanto suavizar el Evangelio y tanto de borrar en las Escrituras. Nosotros que hemos estado defendiendo que la Biblia es el libro, es nuestro libro, es nuestro código de fe y de práctica. ¿Y por qué tienen que venir y dañar y camuflar y confundir todo lo que tenemos? Consentir hechos en nuestras vidas que no son sino meros críticas sin espiritualidad
sin compromiso y que no son para construir. Estamos en un tiempo como en el de los Gálatas, terrible para nosotros. Y es muy fácil que pueda entrar en nuestras vidas. Por supuesto que tiene que haber diversidad de opiniones y de visiones y que nuestras ideas son amplias en la manera de vivir, de hacer, de creer. Que no estamos hablando aquí de una unidad que nos hace todos igual, de la misma manera, de la misma forma que no vestimos de la misma forma y no nos gustan los mismos hobbies o deportes o música. Pero cuando estamos hablando de este evangelio que lo centra todo en el Señor Jesucristo, cuando viene alguien que nos pone otra figura, o que nos cubre la imagen de Jesús, o que nos trae otros rituales diferentes de la palabra de Dios, o que nos quieren obligar a pasar por el embudo que ellos mismos han inventado, ¿cómo es que sea tan fácil que alguno de nosotros podamos ser desviados por él? Cuando nos dice de otros evangelios que han entrado, que han venido, lo que nos está diciendo es que tienen una apariencia igual. Son buenas copias. A veces son tan buenas las copias que no podemos con facilidad distinguir el original de la copia misma. Nadie va a venir a ti en esta mañana o en este día a decirte: deja el evangelio y hazte esta secta. Nadie te va a venir y va a decir: oye, deja tu vida santa y vámonos a pecar. Vámonos a adorar un ídolo falso. ¿Quién de vosotros, si os dijera dejar la iglesia y seguir los carnavales, y seguir las imágenes de escayola? Seguramente ninguno de vosotros sería capaz de levantarse y de hacerlo. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado algunas veces: no importa que vayamos a tocar el tambor si nos gusta la música detrás de la Virgen? No importa si comprometemos el evangelio con tal de sentirnos a gusto. Y nos podrán decir: es el testimonio que puedes dar el estar con tu fe en medio de un grupo que lo que está haciendo es adorando un ídolo falso. Nadie te va a decir: ve a pecar, pero sí te van a decir: no pasa nada, lo puedes volver a recuperar. Por supuesto que nadie te va a decir en esta mañana: sigue un ídolo falso, pero sí te van a decir: pon tu confianza en la lotería. No pasa nada por leer en alguna ocasión el tarot. Y cuando nos damos cuenta en este no pasa nada, son pequeñas lapas y grietas que vamos añadiendo a nuestro evangelio. Y a veces pesará tanto esta lapa y esta grieta y esta superficialidad y este viento mundano que viene en nosotros, que arruina nuestra fe y esconde a nuestro Cristo y apaga el evangelio. Nunca van a venir los lobos vestidos de lobos, vendrán vestidos de corderos, como ángeles de luz, atractivos, pero qué palabras más bonitas, ofreciéndote cosas encantadoras que son de tu gusto y de tu placer, lo que te acomoda. Y vendrán con esas palabras suaves diciéndote grandes cosas que, como a Eva y a Adán les gusta escuchar, poder ser más de lo que eres, poder tener más de lo que tienes. Cuán fácil es que nuestro oído esté atento a esa dulzura de esos falsos maestros que vienen cubiertos como si fueran de los nuestros. No te dejes engañar. Fijaros si es serio el problema que Pablo se atreva a decir esto. Versículo 8. Mas si aún nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea uno de nosotros, dice, o un ángel del cielo, si se está anunciando otro evangelio diferente, sea maldito. No te dejes llevar por la apariencia del mensajero, sea un ángel de luz o sea alguien encantador como yo. Sus palabras suaves pueden ser venenosas para tu alma. Gente que se va a presentar diciendo: tengo grandes señales, tengo grandes resultados.
¿Cuántas veces vienen diciéndonos tal predicador o tal mensajero tiene tantas iglesias, han convertido miles de personas como se han convertido al budismo o al islam? ¿Desde cuándo nosotros tenemos que dejarnos engatusar por el resultado? Por supuesto que hay gente que tiene candidez en sus palabras y que tiene hermosura en su comportamiento y en sus hábitos. Pero aquí no estamos hablando de la candidez, la hermosura o el poder del mensajero. Estamos hablando del mensaje. No os dejéis engañar por la falsa espiritualidad y santidad de aquellos que están en internet o de que escriben libros hermosísimos. ¿Es esto lo que el Evangelio nos dice? No sigáis aun cuando os traigan las mayores señales. Podrán hacer prodigios y milagros delante de vosotros, pero nosotros no creemos al mensajero, creemos el mensaje. Tenemos que poner nuestro apoyo y nuestro descanso en las Escrituras y no en el que lleva las Escrituras. Por muy grande, extraordinario y hermoso que nos pueda parecer. No dependáis del que os trae el mensaje. Analizar en vuestras conciencias el mensaje que recibís, si es el primero, si es el de las Escrituras. Y en cuarto lugar, nos dice que este es un problema serio, hasta tal punto que 2 veces tiene que decir, sea anatema, sea maldito todo aquel que trae un mensaje diferente. Maldito es condenado, anulado, sin esperanza. Si esto parece duro, estas palabras, recordar lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Si alguien hiciere tropezar a uno de estos pequeños, mejor fuera que se pusiera una piedra de molino al cuello y se arrojara al mar. Es terrible lo que nos está diciendo. Pero no es un alivio que vosotros penséis, claro, esto está hablándolo de los falsos maestros que vienen con falsa enseñanza. Cuidado, porque desgraciadamente la víctima, en la gran mayoría, se convierte en engañador. Y cuando nosotros tropezamos, nos sentimos más a gusto si otros tropiezan igual. No penséis que puede llegar y que alguno de vosotros puede ser engañado y para irse al mundo y que estando en el mundo, estando en la calle con un falso evangelio, le va a decir a los demás, tú no te salgas, yo estoy en el falso evangelio, tú estás en el verdadero. Lo más fácil, lo que más a gusto nos siente es que podamos contagiar con nuestra superficialidad y nuestro engaño a otros, porque el pecado en mayoría es un pecado más atractivo y más hermoso. Somos como ese rebaño, que no solamente nos conformamos, nos gusta a nosotros alejarnos del buen prado, sino que queremos que otros vengan con nosotros a comer las mismas malas hierbas que se nos ofrecen. Terrible maldición. Es aquel que trae una falsa enseñanza, pero cuidado de vosotros que seguís una falsa enseñanza con tal gran facilidad que podáis luego arrastrar a otros. He leído, he escuchado, me han dicho estas cosas que traen una eficacia aun cuando no están claras en las Escrituras o que contradicen lo que hemos creído y que no será tan malo, ven conmigo y escucha y ve y lee y oye. La Escritura nos dice de una manera muy clara, y Pablo lo está diciendo en varios lugares. Por una parte nos dice, apartaros de esta gente que os engaña. Y incluso en otros lugares dice, apartarlos de vosotros. A veces nosotros nos tendremos que alejar de los falsos maestros, pero a veces también nosotros tendremos que empujar afuera a los falsos maestros, con tal de que no se nos contagie y que no se nos afecte. Tenemos que estar todos y cada uno de nosotros dispuestos a ver qué es lo que nos dice y qué es lo que nos hace. Porque esta es la conclusión importante que tenemos que llegar. Mirad, el Evangelio es Cristo. Y todo lo que tenga que ver del cristianismo que proclamamos tiene que acercarnos a Cristo, solo a Cristo. Si hay alguna idea, alguna doctrina que lo que hace es desviarnos un poco del camino, porque nos lo va a facilitar, o va a entorpecer el camino, porque pensamos que no es suficiente apartarlos, huir de estas cosas. Todo el Evangelio tiene que ser glorificar al Cristo de las Escrituras, ensalzarlo a Él.
El cristianismo que vivimos no es el de los rituales, y es el de los sacrificios, y es el de las obras. Si alguno está diciendo que hay que hacer más obras, que hay que vestirse de esta manera, que hay que actuar de esta forma, os está engañando y está adulterando el Evangelio. Pero si alguno de ellos dice que no pongáis vuestros ojos en Cristo y no le deis a Él toda la gloria y no hagáis todas las obras que tenéis que hacer para ensalzar su nombre, no lo escuchéis, apartaros de Él. Ha empezado diciendo cuán importante es Cristo, que se dio a sí mismo para librarnos de este siglo malo. Cualquier cosa que no ensalce, que no ponga en color brillante y dorado en nuestra conciencia y en nuestros corazones esta idea de Cristo, apartaros de Él, huir de Él, porque terrible cosa es caer en estas situaciones. Maldición va a caer a aquellos que puedan ser tropiezo para otros. Duras palabras de esta parte del Evangelio, de la Escritura, como en tantas otras. Ante esta facilidad de caer de pecado, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó. Ante esta facilidad de poder escuchar a falsos maestros que vienen con un evangelio parecido, ante la realidad que se nos presenta en este pasaje y que nos afecta a nosotros en el 2016, en nuestra iglesia y en nuestro contexto evangélico, ante la facilidad de que podamos escuchar música y sonidos agradables a nuestros oídos, he aquí una exhortación. Tenéis que conocer bien el Evangelio. Tenéis que profundizar más en las Escrituras. No os conforméis con unas cuantas palabras que escucháis un domingo por la mañana, sobre todo si luego no venís por la tarde. No os conforméis solamente con lo que atendéis en los cultos públicos. Ir a vuestras casas, leer, profundizar, indagar, conocer bien el Evangelio. Tenéis que conocer a aquellos que tenéis que amar. Y cuanto más conozcáis y más relación tengáis con ellos, más difícil será que se os pueda separar. Medita y estudia el Evangelio. Tienes que indagar cada frase que estás leyendo. Es verdad que en un principio tengas una gran pasión por ciertos versículos en particular que han tocado tu alma, pero tienes que conocer toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, tiene su parte de importante en la historia, la cronología, en los acontecimientos, milagros, enseñanzas. Tienes que meditar en ella día tras día. Tienes que estudiarla en detalle. ¿Qué es lo que te toca? ¿Dónde está tu debilidad? Donde esté tu debilidad tienes que buscar la fortaleza en las Escrituras. Búscala como una medicina, como el pan de cada día. Si quieres estar avisado, si quieres estar protegido de estos ataques falsos que vienen sobre nosotros, tienes que escudriñar las Escrituras todos los días de tu vida. El niño no se va a alimentar el resto de su vida porque mamó del pecho de su madre. Si algo ha aprendido es que tiene que buscar la comida día tras día, el resto de su vida. No es porque dio el primer aliento cuando nació, sino que tendrá que estar respirando día tras día e incluso aprender cómo respirar, cómo vivir y cómo hacer las cosas de la manera más adecuada y más efectiva. No te conformes con que un día dijiste, creo en el Señor Jesucristo para salvación de mis pecados. El cristianismo no es creer, el cristianismo es vivir por fe. Y una relación constante con tu Señor. Y que no venga nadie y te separe de la mano del Señor Jesucristo. Nos dice la Escritura que nosotros debemos ser columnas y baluartes de la verdad. Que tenemos que guardarla. Tenemos que ser protectores de esta verdad. Nos dice el apóstol Pedro que tenemos que ser defensores de la verdad. No nos conformemos simplemente con haberlo recibido y como si fuera un adorno más en nuestras casas. Tiene que ser el instrumento de batalla. Y tenemos que protegerlo con todas nuestras fuerzas. Mirad, si nos arrancan la voluntad, si nos arrancan la fe, no nos van a dejar nada. No importa si me hacen ignorante de ciertas cosas, si me quitan las bendiciones de este mundo, pero ¿qué será de ti, qué será de mí si nos quitan la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra única oportunidad? ¿Dónde pondremos nuestra confianza? ¿Quién mejor que Él para poder ir? Guarda la verdad, defiéndela. Y no en el contexto de iglesia, sino de tu vida particular y privada.
La Iglesia y la vida de Iglesia puede hacer su parte, pero nosotros no podemos estar cuando tú estás escuchando internet, estás leyendo libros o estás escuchando voces de aquellos que se apartaron de nosotros. Eres tú el que tiene que vigilar tu propia alma día tras día. Y eres tú el que tiene que salir adelante. Mirad, la mejor defensa en el Evangelio es el ataque. Por eso nos dice constantemente que tenemos que proclamar la fe. Ante aquellos que vienen como sectas religiosas u otros que dijeron ser evangélicos y que están apartados de la fe evangélica, la mejor cosa que puedes hacer, aparte de conocer, de meditar y de guardar y proteger la verdad, es proclamarla. Cuando venga el falso maestro para traerte una falsa enseñanza, dale la buena enseñanza. Cuando quieran traerte este evangelio adulterado, una falsa e insípida copia, tráele el original. Muéstrale la belleza del Señor Jesucristo. Háblale otra vez de la gracia, del poder del evangelio. Predícatelo a ti mismo y predícaselo a los demás. Si bien nos dice que la Biblia es el pan, también es importante que recordéis que a veces la Biblia tiene que ser la espada. Seguiremos recibiendo ataques. Y vosotros podréis ver que nace desde vuestro propio corazón o de esas voces disidentes que os quieran decir lo que os quieran decir. Vuelve otra vez a regocijarte, a dejarte amamantar día tras día por la riqueza del Evangelio. Haz lo tuyo, fortalécete. Y cuando vengan a decirte cosas como las que pudieran haberle dicho a los Gálatas, puedas decirle: yo sé bien a quién he creído y estoy seguro que Él es mi buen depósito. Que el Señor tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Amén.